El tema de hoy es medidas de la tendencia central. Medidas de la tendencia central, con esto iniciamos el bloque 3. Tenemos tres medidas, son la media o media dimétrica o promedio, la moda y la mediana. Estas medidas se llaman de la tendencia central porque en una gráfica, estas se encuentran prácticamente al centro de la gráfica. La moda es la que representa la mayor frecuencia, es la barra más grande. La mediana divide exactamente a la mitad la cantidad de datos, es decir, se encuentra al 50% de los datos. Y la media es el promedio de los datos. La media aritmética o promedio es el valor numérico de la suma de todos los datos dividido entre el número total de datos. Este se va a representar con una X con una barra encima. Y es igual a la suma de cada uno de los datos de la serie de datos x1 más x2 más x3 hasta xn, dividido entre n, que es el total de datos. Por ejemplo, si tenemos 10 datos, 5, 7, 10, 13, 16, 17, 20, 21, 23, 25, para sacar la media, sumamos cada uno de estos datos y lo dividimos entre el total de datos. Entonces, el promedio o la media nos da 15.7. La moda es el valor numérico que más veces aparece o más veces se repite en una serie de datos. Por ejemplo, si tenemos los datos 2, 4, 5, 7, 8, 9, 20, 20, 21, 23, 25, 25, 25, si observamos, el número que más veces se repite es el 25. Por lo tanto, la moda es el 25. Si en una serie de datos hay dos o más datos que se repiten en la misma cantidad o frecuencia, entonces se dice que es multimodal y todas representan la moda. Esta moda se va a representar con una X con un tilde en la parte superior. Y la mediana es el valor numérico que divide exactamente a la mitad una serie de datos, es decir, es el valor numérico que está al centro de los datos y representa el 50% de los datos. Los datos se deben de ordenar primero de menor a mayor o de mayor a menor. Si el número de datos n es impar, entonces es el dato que está al centro y divide exactamente a la mitad es el que se conoce como mediana. Si el número de datos n es par, se toman los dos datos del centro y se obtiene el promedio. La mediana entonces estaría entre los dos datos centrales dividido entre dos. Por ejemplo, si tenemos la siguiente serie de datos y tiene con 13 datos, entonces el elemento que está en la posición 7, que sería el 20, es la mediana porque divide exactamente a la mitad la serie de datos. Si observan, antes del 20 hay 6 datos, 2, 4, 5, 7, 8 y 9. Y después del 20 hay 6 datos, 20, 21, 23, 25, 25 y 25. Por lo tanto, el 20 es el valor de la mediana. En el caso de que los datos sean un número par, por ejemplo, aquí tengo 10 datos, es un número par, entonces los dos datos del centro, el dato 5 y 6, se van a sumar y se van a dividir entre 2. Por lo tanto, la mediana estaría en el valor 16.5 porque está al centro de los datos. Bien, con estas definiciones como ejercicio vamos a calcular la media, moda y mediana del ejercicio de la pobreza en Guanajuato y calcular la media, moda y mediana del ejercicio de las temperaturas promedio del año 2023 o 2020. En este caso aquí están los datos de la pobreza de Guanajuato 2015 y los datos de las temperaturas promedio anual del 2020.